Bienvenidos a todos y bienvenidos al tercero de 4 webinarios sobre equidad, privatización, derecho a educación. Me llamo Amelie Gaño y me ocupa de la unidad correspondiente de la planificación del Instituto de Planificación Educativa de la UNECO, IPE. Es un placer verlos en este webinario. Durante décadas, el IPE trabajó en distintos aspectos de la interfaz entre el derecho, los derechos, la educación y las políticas, y sobre todo en materia de políticas, por ejemplo, la regulación de las políticas privadas de educación con respecto al acceso, desarrollo, la justicia y demás. Esta serie de webinarios aprueba o utiliza lo último que se ha logrado en este tema, o sea, equidad, privatización, el derecho a la educación. Y es un placer darle la bienvenida a Frank Adamson por tercera vez. Frank, eres profesor asistente de los estudios en la Universidad Nacional de Sacramento y ves cómo los enfoques de educación tienen que ver con las experiencias de los estudiantes y, por supuesto, las oportunidades, las escuelas y las comunidades. Esta serie de webinarios, hace 2 semanas tuvimos una introducción a la privatización de la educación, las distintas formas o formatos que toma, la difusión. La semana pasada comparamos distintos enfoques, lecciones aprendidas de distintos sistemas educativos con una invitada. Esta semana vamos un poco más allá. Vamos a contemplar la educación como derecho humano, que es el programa que nos ocupa hoy, y la semana que viene tendremos un debate final y las conclusiones finales o claves sobre cómo avanzar a partir de ahora. Esta semana, Frank, vas a tener como acompañante a Shinam Tsumi, que es una investigadora y activista de derechos humanos en la Universidad de Pretoria, Sudáfrica. Van a tener más detalles en un minuto, pero es un placer tenerlos a ambos con nosotros y les agradecemos por su compromiso en esta serie de webinarios. Con gusto vamos a escuchar lo que tienen para contarnos. Para poder aprovechar plenamente de esta serie, tenemos un sitio web específico que lo tienen acá en el chat, y todos los recursos de este webinario van a estar: las grabaciones, diapositivas, los informes, preguntas y demás. Todo lo que ustedes quieran saber sobre estos webinarios van a estar en esta página. Pueden incluso seguirnos en Twitter y estos hashtags de los webinarios, etcétera. Bien, espero que disfruten de su webinar y les invitamos a poner sus preguntas en la QIA, preguntas y respuestas, que es un icono que tienen abajo de su pantalla. Ahí plantea la pregunta y, por supuesto, eligen la interpretación en su idioma preferido. Sin más tardanza, Frank, te doy la palabra para que nos digas un poco cómo es el programa de hoy. Y yo voy a hacer el seguimiento de las preguntas y las respuestas para poder hacer un intercambio un poquito más adelante durante este webinario. Gracias. Gracias, Amelie, y gracias a Lipe por un excelente trabajo a la hora de organizar esta serie de webinarios. Bien, bienvenidos. Es un placer ver una audiencia tan nutrida y global para esta serie de webinarios. Hoy nos acompaña Shinam Tsumi. Es estudiante de Derecho en Derechos Humanos. No soy abogado, por lo cual quiero que alguien que entiende el aspecto jurídico del derecho a la educación esté con nosotros, para ayudarnos realmente a entender mejor cuáles son los principios generales y los principios, digamos, fundamentales. No he pensado demasiado en el tema porque se lo voy a dejar a ella. Primero quiero recordarles que tuvimos el primer webinario sobre la introducción de la privatización en educación, y luego otro la semana pasada con algunos enfoques, y tuvimos algunos puntos de vista muy interesantes con el invitado especial Anthony Berger, y hoy tendremos a Shina, que nos va a hablar del derecho
humano dentro de la educación, y la semana que viene vendrá Camila Crosso. Este es un resumen, pero va a ser también una expansión la semana que viene sobre la educación de la primera infancia, educación con COVID. No tenemos muchos datos, pero seguramente van a surgir un montón de preguntas que serán ilustrativas para cada uno, para poder avanzar con esta temática. Bien. Este es un pantallazo un poco más pormenorizado. Recuerden que vamos a tener una suerte de rompecabezas en la privatización de la educación. En el primer webinario hablamos de los vouchers, de los charters, de algunas escuelas privadas. Y surgió una pregunta sobre distintos formatos y aliento a todos a volver, porque hay una diapositiva que habla de los distintos caminos a seguir y fue una diapositiva demasiado rica como para poder examinarla en detalle, pero vale la pena volver sobre esa presentación y mirarla y ver los distintos mecanismos existentes por los cuales existe la privatización y ver cuál es el mapa mundial de la difusión. La semana pasada, perdón, nos ocupamos de los logros, de la calidad, para ver cuáles son los resultados posibles, un tema de la equidad, pero aparecieron obviamente los temas de segregación y la forma de resolver los problemas a medida que van surgiendo con las políticas públicas, obviamente. Bien, para mostrarles esta diapositiva de Tony. Él tiene este metaanálisis donde se fijan distintos estudios de distintos formatos de lo que llamamos modalidades PPP, que es la asociación público-privada, las PPP, y vimos que los resultados varían muchísimo en función de la modalidad elegida y que hablan un poco más de los programas de estudios voucher, pero las preocupaciones de equidad obviamente pasan a tener primera plana. Viene de un estudio, sino de una sumatoria de estudios diferentes que muestran prácticamente lo mismo. Luego, todo el mundo estuvo muy activo con el chat y yo he, digamos, tratado de resumir las cuestiones pendientes y cómo tiene que ver con las políticas que tienen que ver con la privatización en materia de educación en distintos ámbitos. Por ejemplo, Suecia. En Suecia hablamos de la evolución del sistema desde una democracia social hacia un corte pequeño en los años 90 de marketing, y luego surge la pregunta con uno de los coautores, Björn, que habla de un análisis de equidad a nivel nacional en Suecia. Vale decir que hay toda una conversación en curso que se ocupa de esta temática con mucho detalle en Suecia. Luego, en los estados emergentes o frágiles, bueno, con el mapa que generamos, mostramos que algunos estados tenían un problema puntual y ahí es donde, honestamente, el tema de hoy, de la conversación, que es el derecho a la educación, ahí hablamos de estados que no pueden o no quieren cumplir con su debido papel en materia de educación. Y es importante que la comunidad abra sus ventanas y diga lo que está ocurriendo para que las cosas no sigan sucediendo de una manera que no es aceptable. Y luego está la cuestión de saber si estos impactos son el síntoma de una segregación social subyacente o si son sistemas en sí mismos. Y ese es un tema que sin lugar a dudas necesita o amerita mayor investigación, trabajar en proyectos para tratar de delinear qué es lo que ocurre dentro de la educación y qué es lo que cuesta en la entrega de educación dentro del sistema escolar y cuánto costaría hacer las cosas tomando en cuenta los aspectos sociales que muchas veces están ausentes. Es una pregunta muy amplia, muy compleja, no tiene una respuesta concreta, obviamente, y ustedes dirán, bueno, todo se mezcla, bueno, es así. Así es que nosotros tratamos de desbrozar un poco el panorama para estar seguros que podamos entender qué es lo que queremos que nuestra sociedad haga en materia de educación de acá en más.
Por el lado de la privatización y la educación superior, bueno, lo planteo como pregunta. ¿Por qué? Porque es un elemento que nos conlleva al debate de la semana que viene. Y luego, con respecto de los modelos PPP, quiero remitirlos al trabajo de Tony, donde él habla de distintos modelos de PPP, no solamente por tipo, pero también por efecto. No tuvo mucho tiempo de encarar la cosa ayer, la semana pasada, perdón, porque hay distintos sistemas de vouchers, sistemas puntuales de vouchers, etcétera, pero son subtipos, digamos así, y es una de las partes esenciales del análisis fabuloso que él nos ha presentado y que amerita un estudio ulterior. Hoy, Hoy vamos a hablar de una breve introducción al derecho a la educación y obviamente Gina nos va a ayudar sobre los principios básicos para ver algo así como un tour en los principios y una visión un poquito más puntual, más analítica, para ver cómo están organizados, para ver si al final de este debate ustedes pueden ingresar a los principios y tendrán una hoja de ruta, saber dónde buscar, qué encontrar, qué es lo que se puede esperar y lo que se puede concebir en materia de derecho a la educación. Muy brevemente, el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, número 4, es algo así como un principio guía de lo que hay que hacer. Hay un nuevo enfoque en materia de educación para resaltar la equidad en la educación. Y quería simplemente ponerles acá en esta diapo que a la hora de hablar del derecho humano a la educación está el aspecto educación, el aspecto derechos humanos. Y lo que nosotros quisimos hacer es tratar de combinarlos para ver cómo se intersectan, en qué momentos se topan o se ayudan o se empujan entre ellos. Luego, cuando nos fijamos en este mapa, empezamos a entender cómo podemos lograr un mejor equilibrio en los derechos humanos. Y verán la equidad y los resultados como los elementos más importantes de los que nosotros hablamos la semana pasada. Y se trata bueno, la balanza de la justicia y los temas abarcados en el sentido más amplio, más lato, son justamente los de la no discriminación, educación libre, pública y de calidad, la naturaleza humanística de educación, el respeto por las normas nacionales y la regulación y el debido proceso. Y para todos estos temas hay una línea roja por debajo de la cual no estaríamos violando los derechos humanos en materia de educación si no se cumpliera. A la hora que se va moviendo una de las balanzas, o una de las bandejas de esta balanza, y cómo se mide, entonces se mide distinto la educación y los derechos humanos. En materia de derechos humanos, el resultado es el derecho a la educación, mientras que en educación hablamos de resultado como un logro educativo. Entonces, ¿cómo podemos tener esta conversación sobre equidad, sobre equilibrio como entrega de resultado de derechos humanos y de educación al mismo tiempo? Y de eso hablaremos un poquito más en detalle. Bien, ahora lo que queremos hacer es hacer una pequeña encuesta. La pregunta de hoy es, ¿quién es el que empuja la demanda de privatización de educación en su contexto? Y pueden elegir más de una de las 4 respuestas presentes. Las opciones son padres y los que se ocupan. 2, gobiernos nacionales o subnacionales. 3, instituciones gubernamentales internacionales, Banco Mundial u otros, y 4 son las empresas y los actores privados. Tienen 1 minuto para responder esta encuesta. Tendrían que tener en su pantalla la encuesta, pueden responder a varias, no es una de las 4, sino las que ustedes consideren oportunas para identificar quién se ocupa de la privatización en su contexto.
So the question, the participants are still voting, so please don't A hesitate. los participantes siguen dudando en lo que tienen que responder, así que les damos el tiempo necesario, pero no demasiado. Disminuye. Les doy 10 segundos más, dice la organizadora de la... Gracias, Camila, dice Amelie. Ah, okay. That's interesting. So private companies are the top. Las empresas privadas vienen como el número 1, después vienen padres, nacional, o sea, viene 4, 1, 2, 3. Muy útil. Estamos viendo distintas formas de pensar y la tensión existente entre las empresas privadas, que son las que empujan a la demanda, y luego los padres, que quieren obviamente lo mejor para sus hijos. O sea que estamos buscando opciones para saber cómo es la mejor educación para los niños. Bien. Sin más tardar, le vamos a invitar a Gina. Es una investigadora en materia de derechos humanos. Ella sensibiliza en ese tema, se ocupa de los distintos sectores en materia de educación y trabajó con la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, iniciativa mundial para los derechos económicos, sociales y culturales, y está estudiando derechos humanos y democratización en África en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica. Gracias a Gina por estar con nosotros y te dejamos el resto de la presentación. Gracias, Frank. Hola a todos. Es muy apasionante poder seguir con esta conversación tan interesante. Frank ha hecho una presentación muy completa, nada tengo que agregar al respecto. Como lo dijo Frank, formó parte de la secretaría que estuvo desarrollando los principios de Abidjan sobre el derecho a la educación. ¿Y cuáles son los principios de Abidjan? Bueno, primero son un texto jurídico que aclara las obligaciones de los derechos humanos y las obligaciones de los estados para dar educación pública y regular la participación privada en la educación. Ese título es muy deliberado. Público y privado son dos caras de una misma moneda, pero tendríamos que darle prioridad al lado público y como lo ven claramente, la ley así lo contempla. 2. Reflejar los derechos o las leyes en materia de derechos humanos existentes, o sea, los tratados a los cuales los gobiernos ya se han comprometido y que deben cumplir. No se generan nuevas obligaciones, no necesitan ratificación alguna por parte de los estados, porque los estados aceptan estar obligados en función de estas leyes por el hecho de que se hayan comprometido con los demás tratados, alcanza para que estén comprometidos en este. Eso significa que las cláusulas de los principios de Abidjan ya rigen para los estados así como están las cosas. Y finalmente, y creo que lo más importante, es que es una herramienta práctica el principio de Abidjan, porque nos dice que tenemos derecho a educación. Bueno, bárbaro, ¿qué significa? ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Dónde tendría que empezar? Y los principios de Abidjan, se me ocurre, dan una guía más concreta a los estados y a otros actores en materia educativa para poder aplicar el derecho a la educación en el contexto de una rápida expansión de la participación en educación de los actores privados. Los demás oradores en los dos primeros webinarios han hablado in extenso de esta temática. Bueno, ¿por qué un derecho o una ley en materia de derechos humanos? Bueno,
está el estado de ratificación, es decir, cuántos estados se han comprometido a sentirse obligados por esta convención. Primero está los derechos económicos, sociales y culturales, que es el derecho a la educación, el otro sobre el derecho de los niños. Y pueden ver que ambos tienen una cobertura prácticamente universal. O sea, prácticamente todos los estados han comprometido a estar obligados por estos instrumentos, pero que incluyen el derecho a la educación. Acá, Estados Unidos es el que se ha negado a ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto muestra bien cuánto consenso hay sobre el derecho de la educación. Porque el hecho que lo hayan ratificado significa que se han comprometido, que es vinculante para ellos. Y no es algo teórico, sino pasa a ser una actividad práctica que es un derecho absolutamente aplicable para todos. El proceso de cómo implementarlo. Bueno, empezó siendo muy completo. Por favor, Frank, ponme todas las opciones que tenemos acá. Gracias, todas las bullets. El proceso realmente abarcó varios años, 4 en total, y fue multidimensional, tratando de aunar las experiencias, las opiniones de los expertos, los análisis de los expertos sobre el derecho a la educación y la aplicación de los temas, de manera que varias consultas en distintas regiones se hicieron, por ejemplo, en Bangkok para la región Asia-Pacífico, Nairobi para África del Este, África Oriental, luego en París, también con consultas comunitarias a las comunidades, por ejemplo, donde la gente tiene problemas para tratar de implementar el derecho a la educación. En ese momento estaban las primeras cláusulas de Abidjan y le pedimos a la comunidad qué es lo que necesitan, qué se debe hacer para que se cumpla. Luego también una consulta en línea mundial abierta a todo el mundo para que cada cual diera su opinión y recibimos algo así como 200 cerradas para el sector público únicamente. Tuvieron ellos, el sector privado, la oportunidad de dar su opinión, cosa que hicieron y hemos revisado gran parte de lo que hemos recibido, se lo pasamos a los expertos. Y la redacción del texto fue dirigido por un comité de redacción compuesto de 9 expertos, dirigido por Anne Skelton, que es la presidenta para el Derecho a la Educación de África y el miembro del Comité sobre el Derecho de la Infancia. Ella dirigió este equipo de expertos para ocuparse de la redacción del texto y el proceso fue informado por investigaciones temáticas. Si hay varios documentos que van a ser publicados pronto. Frank lo viene coordinando bien sobre la fecha de publicación y la recopilación de los documentos y los trabajos que se fijó en distintas temáticas. Primero a nivel regional, luego la parte de litigación y otros aspectos que le dijeron a los expertos cómo redactar, y todo este proceso fue facilitado por un grupo de 5 organizaciones de la sociedad civil, incluida la GIESCR de la que yo provengo, dice Ashina. Gracias. El proceso de adopción de los principios de Abidjan, después de esos 4 años que le mencioné antes, con la investigación, revisión, redacción, finalmente en 2019, febrero para ser exactos, no sé, son 50, una cantidad de expertos se juntaron en Abidjan, en la costa de Marfil, Côte d'Ivoire, y revisaron renglón por renglón lo que se había redactado. Y se cercioraron que primero reflejaran bien la postura jurídica que había sido presentada de distintas maneras, que fuera entendible, que fuera fácil de leer, y cada uno de los pormenores del texto sobre el cual se pusieron todos de acuerdo antes de adoptar.
eran unos 20 expertos, pero tuvieron ayuda de expertos o observadores, mejor dicho, de la sociedad civil, que no participaron en la redacción, pero que sí dieron su opinión a la hora de, digamos, examinar los textos, y fue un proceso sumamente interesante y fueron adoptados el 14 de febrero de 2019, es decir, han sido firmados por 57 expertos, de los cuales el 60% viene del sur global y 50% son mujeres. O sea, desde el punto de vista de la diversidad, que es importante a la hora de tener en cuenta las realidades y las experiencias del mundo entero y de los distintos grupos humanos, los principios han sido respetados, los grandes principios han sido respetados en el texto. Bueno, una revisión del documento. Como lo dijo Frank, es muy abarcativo. Hay 97 principios fundacionales que reflejan bien la complejidad del tema y cuán compleja debe ser para tomar en cuenta todos los elementos en juego. Hay 97 principios fundacionales que están reorganizados en 10 principios generales, y estos 10 abarcan distintas áreas. Y en el debate de hoy vamos a hablar de 4 temas clave que se ocupan de estos principios: educación privada, educación pública, la sociedad, la asociación privada pública, y vamos a conectar estos temas sobre los principios fundacionales, que son 10, perdón, y 97 son principios rectores. Y este es solamente para darles una idea. Cuando nosotros abrimos los principios, qué es lo que van a ver cuando ustedes se ponen a estudiar el tema, qué es lo que pueden esperar y que hagan sus propias conexiones. Y es importante también decirlo porque es esencial repasar el documento, porque muchas de las cosas están interconectadas. Va a ser muy difícil hacer solamente el aspecto financiero y después uno no se ocupará, por ejemplo, de la financiación de la educación pública. Estamos hablando de los recursos disponibles para la financiación de la educación pública. O sea, aun cuando se están preguntando dónde empiezo, hay que saber que hay que repasar la totalidad de estos elementos para poder saber por dónde empezar. Acá pueden encontrar los principios de Abidjan, y el documento de la izquierda es el texto completo de los principios y el de la derecha es un resumen, es un folleto, digamos así, que les da un pantallazo de los principios, quién participó en el proceso y los 10 principios fundamentales que representan los 97 principios rectores. Como primer tema, tenemos la educación pública. Y el principio rector 2 nos da una definición de la educación pública, y son instituciones reconocidas por el Estado como instituciones de educación pública, número 1. 2, que efectivamente son controladas y manejadas por el Estado o por sus representantes genuinos de la población que atienden, es decir, la comunidad en la cual está inserta la escuela en cuestión. Y finalmente, 3, que no están a servicio de un interés comercial u otro que podría socavar los derechos de las personas a su educación. Son 3 principios acumulativos que tienen que estar para que esta escuela haya sido reconocida como pública. También hay una definición de privado, lo podremos ver más adelante. Con esto en mente, ¿qué es la educación pública? Pues bien, los principios fundacionales hablan del derecho a una educación pública gratuita de máxima calidad. Los estados tienen pues una obligación del marco del principio de la educación, del derecho a la educación, para dar y entregar una educación pública de la más alta calidad. No solamente por el derecho a educación, sino porque hay un sistema instaurado para que todo el mundo arme una escuela, pero la prioridad debe ser que sean escuelas públicas disponibles, que tienen que ser gratuitas y que todo el mundo se pueda anotar.
La igualdad y la no discriminación constituyen elementos clave de la educación pública, por supuesto, pero también rigen para la educación privada, como lo veremos en un ratito. Y hay toda una serie de principios globales, abarcativos, que hablan de lo que la igualdad y la no discriminación significan. Por ejemplo, que tengan un buen lugar para vivir los alumnos, que todas las escuelas que generen discriminación o desigualdad deben ser modificadas. Que eso también forma parte dentro de lo que es los determinantes de acceso e inclusividad. O sea, se ocupan de que hay otras cosas que tienen un impacto en el derecho a la educación. Por ejemplo, unas políticas de vivienda o una edad mínima para el casamiento, etcétera. Son todos elementos que coadyuvan para que el impacto en la calidad de la educación esté presente. Y un principio muy interesante acá que tiene que ver con la importancia de la movilización de recursos. ¿Por qué? Porque acá no es algo barato, hace falta muchos recursos y a la hora de reconocerlo, el principio rector 34 dice que a la hora de asignar los recursos máximos disponibles para la educación, los estados deben atribuir prioridad a una educación gratuita pública, dándole así, apuntando a la calidad, incluyendo entonces un aspecto financiero suficiente para que se logre el derecho a educación. O sea, es uno de los elementos clave. Tienen que asignar los fondos, movilizar los recursos primero, o sea, los principios, por ejemplo, hablar de la parte de regímenes impositivos y aumentar los recursos disponibles para asignar a la educación y luego, una vez que han sido asignados, pues bien, atribuir la prioridad a la educación libre, pública y gratuita. Bueno, hay mucho más que lo que figura acá, obviamente, pero este es un pantallazo. Por favor, lean los principios detalladamente para ver cuáles son los principios que están incluidos en los principios de Abidjan. Esto tiene que ver con la educación privada. Con respecto a la balanza que Frank les mostraba al principio, es un esfuerzo que los estados deben lograr para tener un equilibrio entre las obligaciones competitivas dentro de su propio presupuesto. Si bien hay una obligación de dar una educación pública y gratuita y libre, está el límite. Por ejemplo, los individuos privados tienen que poder establecer sus propias escuelas, sí, y hay una libertad para los padres para elegir una escuela privada para los alumnos. Con lo cual, no hay obligación de que todo el mundo tenga que llevar a sus chicos a la escuela pública y que solamente haya escuelas públicas. La ley permite o contempla que las escuelas privadas existan y que los chicos puedan ir libremente a las escuelas privadas, pero a sabiendas de que no es una libertad incondicional. Vale decir, para que funcione y cumpla con el derecho a la educación que mencionamos antes, las escuelas privadas tienen que cumplir con ciertas normas y tienen que, el Estado tiene la obligación de garantizar que las normas mínimas existan para las escuelas privadas y que las cumplan y que no operen de una manera que de alguna manera venga a violar o a poner en peligro el derecho a la educación y que solamente aquellos que cumplan con esas normas puedan efectivamente funcionar. Es el principio rector 49, donde los estados tienen la responsabilidad de respetar el derecho a la educación, evitando o contribuyendo a un impacto negativo sobre el derecho a la educación a través de sus propias actividades y ocupándose de una reparación llegado el caso que ocurriera tal violación, tratando de prevenir o mitigar los efectos adversos del derecho a la educación, pero no vinculados directamente a los sistemas, aun cuando no hayan contribuido directamente a esa
negatividad. Con lo cual las escuelas privadas tienen su propia responsabilidad a hacer cumplir el derecho a la educación y los estados tienen la obligación de fijar las normas del caso para que esas se cumplan. Básicamente hay un equilibrio entre la libertad y la obligación. Y el tercer tema tiene que ver con la financiación. En esta sección se ve realmente cuáles son las asociaciones privadas públicas en educación y la primera cláusula es el principio 54, principio rector 54, que dice, no hay obligación por parte del Estado para que financie las escuelas privadas. Y los estados tienen que asignar la prioridad de la financiación a las escuelas públicas y solamente financiarán las instituciones privadas. Y acá hay una cláusula bastante amplia, por ejemplo, tierras, reducciones impositivas o alguna forma de apoyo directo o indirecto, si cumplen con las leyes y las normas aplicables en materia de educación y siguen los principios de procedimiento que han sido identificados en las distintas leyes. Entonces, es muy amplio. Primero, no hay obligación para los estados. No tiene por qué financiar una educación privada, primero. Luego, tiene que priorizar la educación pública. No quita que, llegado el caso que se contempla la posibilidad de financiar, solamente son aquellas que cumplen con las normas. Hay una serie de criterios para que un actor privado, una escuela privada, pueda efectivamente pedir una asignación por parte del Estado. Y si cumple, recién si cumple, aparecen una serie de elementos de procedimientos y operacionales que se fijan claramente en las cláusulas siguientes de los principios de Abidjan, que son los 65, el principio rector 65 a 72, que fijan justamente cuáles son las condiciones que deben cumplir las escuelas antes de poder obtener fondos privados. Vamos, por ejemplo, el tema de concesiones de tierras, lo cual nos retrotrae a la tipología que mencionara Frank al principio, que son los diversos elementos que están en juego cuando queremos o debemos clasificar una escuela como privada o cuando hay una asociación pública-privada. Por ejemplo, la propiedad de la tierra forma parte de eso. Y todos estos son, digamos, subelementos de los principios de Abidjan. Esto viene a ir lo que recién les dije sobre los requisitos. Por ejemplo, tiene que haber los requisitos de procedimiento. Dicen, por ejemplo, que tiene que haber una ley que regule lo que va a ser una escuela privada antes de que se pueda pedir fondos. El Estado tiene que demostrar que tiene la capacidad de monitorear o de vigilar el impacto que tiene la educación privada. Tiene que haber una cláusula de rescisión. Por ejemplo, si queda claro que no funciona la asociación o que tiene un impacto negativo sobre la educación, tiene que poder rescindir esa autorización y tiene que haber un plan que a la hora de examinarlo de cerca, estas instituciones no se encuentren afectadas adversamente por una decisión de la escuela privada. Hay una serie de detalles para garantizar que efectivamente funcione. Que el umbral sea alto, es alto, para que los estados empiecen a entrar en una asociación con una institución privada. Y para aquellas instituciones que sí cumplen, que sí pueden solicitar y excluir a aquellas, las que no, por ejemplo, el abuso del derecho a la igualdad o aquellos que piden fondos que socavan el derecho a la educación o aquellas que no cumplen con todos los requisitos nacionales o internacionales financieros, por ejemplo, la imposición. Es para decir que esto no significa
que esas escuelas privadas no puedan operar, sino que estas cláusulas dicen que cuando el Estado puede aportar financiación directa o indirecta a estas instituciones privadas. Y el último tema, que es la rendición de cuentas y el seguimiento, rige tanto para las escuelas públicas como privadas. La primera es la rendición de cuentas, que es el principio fundacional 7, donde los estados deben tener mecanismos para cerciorarse que las escuelas cumplan. Es el principio rector 80. Es algo donde se puede obligar a que sean responsables cuando no están cumpliendo algunas de las obligaciones dentro del marco de la obligación de la libertad de educación. Por ejemplo, la gente puede hacer juicio bajo el derecho a la educación, bajo la ley de derecho a la educación, y que existan mecanismos que permitan que le recuerden al Estado que tiene que hacer lo que tiene que hacer, y que se haga un concepto de vigilancia, de monitoreo, que se fije claramente que el Estado esté cumpliendo con lo que debe cumplir, tanto para el Estado como las escuelas públicas como las privadas. Y así se sepa que las operaciones pueden seguir funcionando en el rumbo del cumplimiento absoluto y perfecto de las normas. Y este seguimiento también está conectado con el concepto de la transparencia. ¿Por qué? Porque cuando se hace un monitoreo, tiene que publicarse o difundirse la información de los impactos de las escuelas privadas en el sistema, o donde se identifican problemas con el sistema de financiación, y está conectado con el hecho de hacer que estos organismos pasen a ser responsables y a rendir cuentas. Remedios, soluciones para que no sea una discusión de suma cero, sino que todo el mundo pueda realmente participar. Los estados deben garantizar que hay soluciones reales cuando hubo una violación al derecho a la educación por parte del Estado, o cuando hay violaciones de los actores privados a los derechos humanos. Tiene que haber mecanismos que garanticen que las cosas que se hicieron mal se reparen. Voy a volver a dar la palabra a Frank. Pasé un poco rápido, se habrán dado cuenta, pero bueno, el tiempo es tirano. Seguramente tendremos tiempo para tener alguna que otra respuesta si tienen preguntas. Frank, tienes tú la palabra. Gracias a Gina. Fue como entrar en una biblioteca de los principios de Abella. Bueno, quiero dejar algo de tiempo para las preguntas y respuestas. Voy a concluir brevemente con lo que ocurre ahora. Es decir, por dónde andamos de los principios de Abella. Ustedes saben que hay un reconocimiento significativo en curso de los principios de Avellán. Estos son algunos de los ámbitos o instituciones que han reconocido estos principios. La Comisión, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en fin, todos los que están en pantalla. Como todo esto forma parte de un nuevo libro que se está publicando, hemos recopilado los documentos de base, han sido subdivididos en capítulos, y este libro se va a publicar en mayo de 2021. Ya están las pruebas de galera aprobadas, y los capítulos, como ven acá, han sido diseñados en la primera parte para fijarse realmente en algunos aspectos jurídicos que tienen que ver con el derecho humano a la educación. O sea, cuáles son los principios rectores. ¿Existe un derecho a la educación pública? ¿Cuáles son los derechos de los padres en este contexto? ¿Y cómo es la financiación cuando hablamos de estos derechos? Como lo decía Ashina, se trata de elementos clave. Y la segunda parte del libro se ocupa de la parte educativa de todo este complejo. ¿Cuáles son las pruebas sobre elecciones de escolar, el derecho humano a la educación, el papel, el trabajo de Tony, que nos presentaron la semana pasada, los problemas en África del Oriental, y ver también los países francohablantes? Y finalmente hemos sintetizado
Delfín, Magdalena y yo mismo, nuestra investigación sobre cómo reforzar la puesta en marcha de los principios de Abidjan. Y hay algunas cosas que yo quiero recalcar rápidamente. Primero, hay una toma de conciencia pública cada vez más creciente sobre la importancia, y el tema es cómo sabe la gente que todos tenemos derecho a la educación. Y a nivel macro, nadie ni siquiera se ocupó de preguntarse cómo hace la gente para saber. Hace 7 años había muchísimos tratados durante 70 años que reafirmaban este derecho que tenemos todos. O sea, es nuestra obligación como comunidad humana y como estados difundirlo y cumplir con las normas que hemos firmado. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, está la capacidad, la formación de capacidades y la investigación técnica y la parte investigativa que nos permita justamente mejorar lo que estamos haciendo en esta materia. Luego, cuando haga falta, es caro, pero a veces es necesario la litigación y la rendición de cuentas. También la rendición de cuentas social y las iniciativas que permiten modificar el impacto de la conversación para pasar de un tema a otro y para saber cómo estamos cumpliendo con los derechos y cómo colaboramos con otros grupos. Todos estos son elementos que forman parte del capítulo 10 del libro y formamos parte de la formación de capacidades, que es muy importante para esta conversación en el marco del IPE, que es la constitución de elementos clave para colaborar con las instituciones nacionales. Y en el segundo aniversario del principio de Abidjan, Amélie ha fijado la idea que se pueden utilizar como herramienta técnica para hacer un parametraje de lo que se puede y no se puede convalidar con lo que ya se ha realizado. Eso muestra bien lo que estamos tratando de hacer, cómo una herramienta tan fabulosa como los principios de Abidjan se pueden utilizar para el trabajo a futuro a la hora de querer combinar el marco de los derechos humanos con los marcos educativos que tanto nos importan. Estamos publicando un trabajo también sobre el informe mundial de seguimiento que habla del derecho a la educación con los coautores. Y yo sé que el IPE también está trabajando en indicadores para entender mejor e incorporar mejor esos elementos en el sistema educativo de cada uno de los países, a nivel de pensamientos, a nivel de los indicadores y otros niveles aún. Bien, con esto cierro la porción presentación para tener algo de preguntas y respuestas, pero les recuerdo que tenemos este debate final la semana que viene, donde vamos a tratar de recuperar los hallazgos principales, volver a ver los elementos centrales y que todo el mundo tenga derecho a participar, a preguntar sobre esta temática en el marco de la COVID. Pasamos entonces a preguntas y respuestas. Gracias, Frank. Gracias a Gina. Fue una presentación sumamente importante porque creo que los principios de Abidjan tienen un valor técnico muy importante porque nadie puede pasar revista a cada uno de los tratados, a cada una de las declaraciones para cerciorarse de que todo ha sido cumplido individualmente. Por lo cual este es un trabajo que se ocupa de eso y nos lo presenta de esa manera, de manera que a la hora de planear para el futuro, quiero felicitar al equipo por todo el trabajo realizado en materia de principio de Abidjan, porque yo podría reaccionar y hacer comentarios, pero el nivel de colaboración que yo he visto y la apertura de las consultas muestra bien lo excelente del trabajo. No puedo dejar de felicitar al equipo por el trabajo realizado. Tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas. Quiero recordarle que cada semana volvemos a los chats y a las preguntas. Así es como Frank arma las primeras diapos para tratar de responder sintéticamente a las preguntas que no se respondieron directamente durante la sesión. Lo que no se responda hoy va a figurar la semana que viene. Pero hubo algunas preguntas recibidas hoy que se ocupan del principio 34 sobre
los recursos disponibles para la educación. Christine dice, ¿cómo podemos separar las instituciones públicas de los servicios comerciales o privados que pueden utilizar como Google, Amazon, Facebook para dar educación pública? Alejandra dice, ¿cómo podemos clasificar los recursos aceptados y no aceptados? ¿Cómo fijamos las pautas separadoras? Y alguien más pregunta, ¿cómo definimos los recursos máximos necesarios para la educación? O sea, hay unos límites que están un poco desdibujados y que deberíamos definir mejor. Y quisiera, pues, saber qué piensan ustedes en este sentido. No sé, Ashina, si quieres arrancar. Sí, Ashina es la que más se ocupó de este tema, me parece que a ella le corresponde. Ningún problema, gracias por las preguntas. Son tantas y desgraciadamente no vamos a poder estudiarlas todas, pero específicamente sobre el tema de los recursos y los principios rectores, el 34, principio rector 34, es interesante. Es subjetivo. Y la dificultad que tenemos con el derecho internacional es que abarca el mundo entero, vale decir todos los países, los distintos contextos y los diferentes problemas. Hay pues un esfuerzo para fijar cláusulas que sean lo suficientemente flexibles, como lo dijo Amélie. La flexibilidad es esencial para que se lo puedan utilizar en cada uno de esos contextos. En este caso, ¿cómo definir los recursos disponibles máximos? Bueno, creo que debemos agregar que la educación, como necesita tantos recursos, la educación, decía, tiene algo, la obligación de implementarlo paulatinamente. O sea, los estados tienen que tomar las medidas del caso para que se puedan implementar. Y eso está conectado con los recursos disponibles máximos. O sea, primero, no hay una norma para hablar de recursos máximos entre países, incluso dentro de un mismo país. El Estado tiene que aumentar paulatinamente los recursos que pone a disposición para la educación. Y una de las cláusulas dentro de los principios que habla de que los estados tienen que aumentar permanentemente la norma en el marco del derecho a la educación, porque es algo con lo cual deberíamos avanzar. Por eso es tan flexible, porque tendrá que avanzar, tiene que avanzar en cada uno de los países y tenemos que tomar en cuenta ese avance. Perdón. Como me fijo en la pregunta de la competencia, creo que uno de los principios es cerciorarse que lo que está ocurriendo no sea una competencia, sino una elección. Si alguien no tiene acceso a una escuela pública, solamente escuelas privadas, significa que se los está obligando a tener una escuela privada. Entonces, a la hora de tener escuelas privadas y públicas en un mismo distrito, significa que la gente sí va a poder elegir y no va a haber competencia. Frank? Yeah, I would. I was also looking at that word competition because Me estaba fijando en la parte competencia, porque para mí viene como una lógica fundamental de cómo podemos orientar el sistema de educación, es decir, una comparación en un modelo de mercado en el cual uno tiene fuerzas en competencia, y mi investigación y la de otros también muestra que cuando nosotros ponemos a la gente de las escuelas en ese contexto, se genera una serie de incentivos para que la gente se metan en ese sistema. La gente se meta en ese sistema. Y he visto que se inventan un montón de formas de zafar a la hora de elegir a los estudiantes. Algunos dirán, sí, lo que pasa es que queremos tener un aumento marginal en los resultados de los alumnos que egresan,
se ocupan de eso y no se ocupan del derecho humano de los alumnos. Y volvemos al 1948. La única forma de aprovechar la validez del carácter humano es la libertad de la educación. Es un modelo que debemos implementar y creo que eso es esencial. Y luego está el tema de cómo poner en marcha, si hay o no hay competencia. Bueno, para mí la competencia no ha dado las mismas ventajas con el sector tecnología, donde la gente elige, porque muchas veces hay tanta gente que se encuentra en ese modelo, lo cual está bárbaro si uno tiene un modelo de mucha tecnología, pero si no, no, porque la gente realmente no puede elegir. Y ese es uno de los peligros inherentes, y nosotros lo vemos claramente en los libros, el libro en materia de reforma educativa. Y volvemos al tema de los recursos. ¿Por qué? Pues bien, porque ¿qué significa máximo disponible? ¿No? No se entiende muy bien, no significa lo mismo para todos. Sí tenemos algunos elementos claves de educación que han mostrado en distintos contextos que son importantes. Y uno de ellos son los docentes. Si uno se fija, por ejemplo, los sistemas que funcionan bien, tienen una alta prioridad el desarrollo y la profesionalización de los docentes. Por eso, para mí, si eso no está en un efecto mínimo, no está invirtiendo el máximo de recursos. Podría seguir y seguir y seguir con ejemplos que se muestra claramente dónde está la intersección en materia de investigación para saber lo que funciona en distintos contextos y cómo se puede tener un papel tan importante para ayudar a los estados a la realización paulatina de su derecho, de su obligación a cumplir con el derecho a la educación. Veo que hay muchas preguntas sobre cómo ratificar, por qué no ratificar el tema, lo que es vinculante, jurídicamente vinculante de los principios de Abidjan, que es obligatorio, que no, en fin. No creo que una respuesta rápida sea posible. Puedes tratar a Gina, por favor. Sé que tenemos solamente 2 minutos, pero estaba redactando algo en las respuestas. Los principios de Abidjan no tienen que ser ratificados por los estados. No tienen que firmar nada para luego poder ponerlos en marcha. Ya rigen para todos los estados. ¿Por qué? Porque recopilan cláusulas que vienen de derechos y tratados internacionales que los estados ya firmaron y ratificaron, y a los que ya se comprometieron. Con lo cual, por ejemplo, el pacto del derecho de los niños y el derecho a la educación ya forma parte de esto. O sea, eso ya rige para esos los estados. Bien, gracias. Creo que voy a poner el chat una de las respuestas tuyas a China, que teníamos una dificultad de educación a nivel mundial, un problema mundial sanitario por el impacto de la COVID. La pregunta es si esto se va a actualizar en función de la situación nueva causada por la COVID. Voy a ponerlo acá. Voy a decir rápidamente que estás compartiendo un informe hecho por Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, que también muestra o aprovecha los principios básicos y muestra cuáles son los riesgos que existen para el derecho a la educación. También voy a agregar los recursos al portal. Es hora de decir gracias a ti, Frank, a ti, a Gina, a todos los participantes, a los intérpretes. Gracias por su participación hoy. Tuvimos más de 213 personas. Gracias a todos por participar. Les doy cita. Como siempre en francés, nos encontramos a la misma hora, mismo canal, la semana que viene. Y podremos cerrar un debate para ver cómo se puede expandir el debate y cómo podremos sacar algunas conclusiones para la educación. Muchas gracias a todos por haber estado acá y nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias. Chao, chao.